Ok, ahí. Bien, quiero ver aquí en el chat. La contraseña es la palabra honor. La palabra honor. Pues hablemos un poquito de estos últimos puntitos. Faltan dos que definir. Dijimos que el contexto, el influencia del contexto social es importante porque claramente detrás de cada símbolo hay doctrinas, hay ideologías políticas, hay incluso influencias culturales, históricas, religiosas, a las cuales hay que prestar la debida atención y que nos ayudan a entender el porqué del origen de aquellos símbolos, ¿verdad? Y qué impacto podrían llegar a tener, dentro de qué ambiente específicamente. Entonces es importante, no importa si es un meme, no importa si es un emoji, no importa lo que sea que el ser humano ocupe para la comunicación, hay que prestarle la debida atención, ¿verdad? No sé si se han fijado, por ejemplo, cómo en los emojis, tanto de, bueno, prácticamente de WhatsApp, de todo Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, como los emojis, sobre todo en Facebook se notó muchísimo, hubo un impacto tremendo sobre el tema de la ideología de género. Al punto que cuando están los iconos, que uno mira los iconos de la familia, hay iconos que son de papá, mamá e hijo. Hay iconos que son de papá, papá, hijo. De mamá, mamá, hijo. O sea que hay también familias, ¿cómo se llama? Eh, homosexuales también representadas ahí. Y otros detalles, ¿verdad? Además el tema de las banderitas. Incluso se notan en los videojuegos cómo hay ciertas influencias sobre estos símbolos incluidos en ese tipo de ambientes. Les pongo un ejemplo. Yo he sido muy fan del tema del juego de Minecraft, por todas las posibilidades, incluso de diseño que hay ahí. Pero me he fijado que dentro de cuando uno mira las flag o las banderitas que se pueden poner, hay una gran cantidad de banderitas que son de la ideología de género, de los pansexuales, de los intersexuales, bueno, intersexuales no cuentan, pero pansexuales, de los, ¿cómo se llama? De los, de los bisexuales, bisexuales, heterosexuales, no, perdón, son bisexuales, homosexuales, pansexuales, demisexuales, de poliamorosos, etcétera. O sea, cada una de las banderitas están metidas dentro de los iconos de este tipo de juegos y que se supone son para niños, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿por qué? Si es para niños, ¿verdad? Se supone que es para niños, pero comienza para niños, pero ahí se va la influencia poco a poco, ¿verdad? Y se va metiendo esta ideología. Entonces, es la importancia de ver realmente el impacto histórico que tiene, ¿verdad? De dónde pudieron haber surgido. No importa el símbolo, por muy sencillo que sea. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un símbolo que es muy sencillo y que tiene un impacto social tremendo, por lo que simboliza. Los transexuales de Estados Unidos, específicamente, empezaron a utilizar como un símbolo mitológico dentro de sus tantos símbolos que ellos tienen, el unicornio. No sé si se han fijado ustedes cómo en los últimos, ¿qué? 20 años ha habido un impacto tremendo de publicidad a favor de popularizar los peluches, las camisas, los diseños de unicornio. Y sobre todo los unicornios con el cabello, ¿verdad? De arco iris. Porque claramente hay una influencia mediática de parte de estos colectivos para meter esto en en el marketing. Pero la gente cree que es el sencillito unicornio que no molesta para nada, ¿verdad? Pero no, tiene una influencia cultural, tiene influencia ideológica detrás. Entonces todos los papás ahí comprándole unicornios a los niños sin saber que detrás de esa situación hay una lucha ideológica, ¿verdad? Que es del colectivo trans. Y de hecho, busquen el tema de los transexuales y unicornio y van a ver el origen del porqué el símbolo, ¿verdad? Por el tema de esta arrogancia misma del colectivo, de sentirse únicos, ¿verdad? De sentirse así de tan únicos, como estos animales que no, que son, serían únicos si existieran, ¿verdad? Eh, entonces, claramente hay que prestar debida atención a todo esto. Cualquier cosa de la que estoy comentando, seguramente a muchos de ustedes les parecerá como algo conspiranoico, pero no es conspiranoico. Se los puedo asegurar que no estoy hablando desde el punto de vista de la visceralidad. Les hablo desde un punto de vista de haber investigado todo esto, de saber realmente todo el grado de influencia y símbolos que hoy en día se están utilizando constantemente, para que tengan una idea. Prosiguiendo, además hay que entender el proceso dinámico que estos símbolos generan, porque no se queda simplemente como el símbolo que se comparte y se queda ahí decorativo. No, tiene un impacto también de carácter dinámico, es decir, genera cambios, ¿verdad? El interaccionismo simbólico claramente se ve a la sociedad como un proceso cambiante y estos símbolos son parte de los que colaboran a impulsar estos cambios,
de una u otra manera. Los lemas, los gestos, las banderas, los símbolos, los dibujos, las caricaturas, los memes, todo esto tiene un impacto tremendo. Y si no lo tuviera, si no tuviera un impacto tremendo, pregúntense por qué a Disneylandia le interesa meter esa ideología en programas para niños, si no fuera importante para ellos. Si solo fuera por moda, pues, ¿por qué? ¿Por qué realmente meten ese tipo de programas en una plataforma que se supone es programa para niños? Lo ha hecho Cartoon Network también, ¿verdad? Metiendo estas ideologías detrás, ¿verdad? De sus programas. Eh, Claramente saben que funciona, saben, y por eso es que en una entrevista, bueno, en un foro donde estuvo Javier Milei, Agustín Laje y Nicolás Márquez, los tres sentados a la mesa, ¿verdad? Javier Milei hizo un comentario alrededor de esta batalla cultural y dijo algo que duele saberlo, pero que hay que aceptarlo para poder dar la revancha, que es que la primera contienda de la batalla cultural, donde todos estos colectivos han sembrado la semilla para generar un impacto social, ya la perdimos. Es lo primero que hay que saber en la batalla cultural, que la primera batalla de esta guerra ya se perdió. Es decir, ya llegaron a los medios de comunicación, a las modas, a los programas de televisión, a las plataformas de streaming, están avalados por artistas famosos de Hollywood, están financiados por grandes disqueras, están financiados por grandes modistas, todas las marcas las apoyan. Claramente, la ideología de género se vino a quedar y está grabado en todo el ambiente cultural que vivimos. Estamos bombardeados de eso por todos lados. Entonces, dice él, Javier Milei, citando a Alex Kaiser en uno de sus libros, de que lo primero que hay que entender es que ya perdimos esa batalla. Pero, claramente, es una batalla apenas, no es la guerra, no han ganado la guerra todavía. Entonces, claramente, en esta guerra cultural de ideas y doctrinas y de planteamientos, hay una revancha que actualmente está despertando poquito a poquito. ¿Verdad? Se está armando, se está ensamblando. Créanme que hay mucha gente que está trabajando arduamente por eso, para jugar con lo mismo. Si salieron las de colectivo feminista con su pañuelo, pues salió un colectivo también con pañuelo, para luchar contra las feministas. Si sacaron una bandera de la vida homosexual, pues hay una bandera de la vida heterosexual, blanco y negro, la bandera blanco y negro. O incluso también en la bandera azul y rosado, para combatir la ideología de género también. O sea que créanme que ya están empezando los colectivos a armar su contra. O sea, la teoría del conflicto, como decíamos, no se ha acabado. Eso sigue todavía generando un proceso dinámico de lucha ideológica, que lo vamos a seguir viendo. ¿Verdad? Hay expertos trabajando en el asunto, hay libros que están siendo, obviamente, los que impulsan, ¿verdad? La parte, diríamos, no sé si llamarle doctrinal, pero sería doctrinal, porque es una ideología también para llevarla contra a esta ideología de género. O sea, ahorita estamos en una lucha ideológica tremenda. Y quien no se ha percatado de ello, pues le invito a romper un poco la burbuja y darse cuenta de la lucha en la que estamos a nivel social. Claramente hay una lucha tremenda de toda esta influencia, sobre todo porque ya tocaron una frontera que ya ahí la tolerancia no puede más. O sea, por un tiempo se toleró, aparecieron artistas por el lado de la comunidad LGBT, listo, se les toleró, se les apreció, incluso hay muchos de ellos que se consagraron como grandes artistas, Freddie Mercury, Boy George, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? George Michael, que aún siendo homosexuales, aún siendo declaradamente homosexuales, Juan Gabriel, aún así llegaron a ponerse en un nivel que no hubo necesidad ni siquiera de eludir a su homosexualidad, porque su capacidad artística superó el hecho de querer escudarse en el famoso lema de ser minoría. Ellos no ocuparon el ser homosexuales para levantar su fama. Eso no lo hicieron, o sea, fueron muy dignos en ese sentido. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día siempre quieren sacar la bandera de ser minoría para poder lograr ciertos favores y cometidos. Y es ahí donde la lucha cultural se ve un poco fea. Se ve con la mala intención de utilizar el título de ser minoría, y eso lo hacen también los afroamericanos, también lo hacen los indigenistas, lo hacen cuando muchísimos colectivos lo hacen para lograr sus metas. Pues claramente hay una forma digna, ¿verdad? De poder ser famoso y salir adelante sin necesidad de utilizar, de andar de abanderado con colectivos. Y eso lo han hecho varios. Y de hecho les comento que incluso con este tema de cuál fue la frontera que rompieron o el borde del precipicio al cual han llegado.
Bueno, que ya hemos visto un crecimiento de la pedofilia y la pederastia motivado también dentro del mismo colectivo, que es algo que también obviamente asusta, ¿verdad? Así como claramente asusta que se denuncie que en la Iglesia Católica han habido pederastas, también molesta y anuncia y nos pone a la defensiva pensar que también están estos colectivos que claramente tienen mayor control de los medios, mayor control de la política incluso, mayor control incluso de las legislaciones de los países. Claramente asusta más también. Por eso es que la alerta sobre la pedofilia se ha hecho muy fuerte, sobre todo por estos casos que han resurgido allá en Estados Unidos, como el caso de Boston, ¿verdad? Donde agarraron a 4 transexuales con niños, ¿verdad? Encerrados en una casa con fiesta, drogas, alcohol. Murió uno de ataque cardíaco y por eso llegaron los bomberos, ¿verdad? Y quisieron explorar el departamento y no dejaban explorar un cuarto que tenían encerrado, ¿verdad? A un transexual de los 4 que eran. Había uno encerrado en el cuarto con un montón de niños, ¿verdad? Y lo que más les asustó es ver que estaban en una fiesta de transexuales con juguetes sexuales. Pero de esa noticia, el mundo callado. Nadie dijo nada. Solo aparecieron en algunas páginas de Estados Unidos de la indignación que sintió el bombero al ver esto, ¿verdad? De enojo que salió enojado de ver la escena tan grotesca y el mundo callado. Nadie dice nada. No es alarmante el escuchar una noticia como esa. No conviene a la parte ideológica del colectivo que esto sea popular, pero ocurre y no y así como tampoco estamos a favor de que ocurra dentro de la iglesia, mucho menos también afuera de la iglesia, en ningún lugar, porque eso es algo completamente inmoral. Además de ser un gran delito, pues es un gran pecado, ¿verdad? Y por esa razón es que hay que estar atentos, porque la dinámica social que ahorita está generándose por todas estas luchas ideológicas que hay y de los simbolismos, está llevándonos a un desequilibrio social tremendo, ¿verdad? Ver que, por ejemplo, hoy en día los padres de familia o madres de familia aplauden a sus niñas de entre 6 añitos en adelante que empiezan a bailar twerking en las fiestas de cumpleaños y que les parece normal esto, ¿sí? A casos más tremendos en temas ya de tirándose al lado de el tema de la pederastia. Claramente es una situación que no hay que acallar, es un problema que hay que atacar también, ¿verdad? Y es un problema social tremendo. Ya por eso esa película que salió a desenmascarar un poquito de toda la mafia que hay detrás de eso, la famosa película que se hizo popular del trimestre pasado, que es la de Song of Freedom, vale la pena, ¿verdad? Ver ese tipo de películas, pero también documentales, reportes periodísticos, reportes policíacos, porque realmente la situación se está volviendo una situación muy desequilibrada. ¿Cómo pasó en Chile? No, perdón, en Perú, que un señor como de unos 40 años en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Aprovechó que como todo el mundo andaba con mascarilla, se dejó crecer el cabello largo, se hizo 2 colas tipo Merlina, ¿verdad? Y se puso traje de colegiala con mochilita y se fue a meter al colegio de niños y niñas para meterse a tomar fotografías en los baños de los niños. Y fue encontrado por los mismos niños que acusaron a este señor y lo han arrestado. Pero ¿saben qué es la situación más terrible de esa noticia? Es que lo dejaron libre. Lo más tremendo. Como es alguien seguramente, ¿verdad? Del colectivo, entonces hay que dejarlo libre. A ese depravado, ¿verdad? Que se vistió de niña para meterse a baños de niñas, ¿verdad? Y el peso de la ley no cayó sobre él. Normal, ¿verdad? Como no violó a nadie, no fue grave aquello entonces, ¿verdad? Solamente andaba vigiando, ¿verdad? Eso es lo que se empieza a normalizar en una sociedad cada vez más enferma. ¿Verdad? Y que sobre todo que la ley humana no haga nada contra eso, ¿verdad? Y que solamente los padres se queden ahí indignados por aquella situación, ¿sí? Que los maestros ni siquiera se dieron cuenta de esa situación hasta que lo empiezan a agarrar. Ahí están las fotografías, ahí está el reportaje, lo pueden ir a buscar, de un hombre que se metió vestido de niña, vestido de estudiante, ¿verdad? A un colegio. Eh, entonces, claramente vivimos en una época de gente cada vez más desquiciada por culpa de volver normal un comportamiento que no necesariamente puede ser considerado normal. Pero bueno, además de esto, también el lado político, el lado económico, el lado social, hay otros problemas, ¿verdad? Que también hay que señalar. También hay que ver el tema de los desfalcos públicos, el tema de la manipulación de la ley, ¿verdad? De cómo a través de la sala de constitucional o a través de los fiscales modifican los reglamentos de los países, que vuelven un desequilibrio y una pérdida del estatus,
del status quo, ¿verdad? De la armonía social, el tema de cómo malversan fondos, el tema de cómo crean empresas fantasmas, ¿verdad? El tema de cómo los diputados tienen un gran conflicto de intereses porque además tienen empresas contratadas por el Estado. Así que las leyes que hacen es para favorecer a sus propias empresas de construcción o de venta de materiales. Todos esos problemas sociales también afectan, ¿verdad? Y detrás de ello también hay una cuestión ideológica que hay que atacar. Y 10, para terminar el tema de la interaccionismo simbólico, el análisis microsociológico. Hay, claramente la sociología aborda este tema y la misma postura de interaccionismo es abordar el tema de los símbolos, pero no a nivel de la gran sociedad, es decir, no a nivel macro sociológico, sino a nivel de los pequeños colectivos, que es lo que analiza, así a nivel microsociológico. Aborda los grupos, no importa qué grupito sea, no importa si son los grupitos de anarquistas, los grupitos de los neonazis, los grupitos comunistas, los grupitos libertarios, los grupitos socialistas, los grupitos masónicos, los grupitos capitalistas, no importa qué grupito se pertenezca o simplemente el grupito de las redes sociales, que también es un grupito importante que ver, ¿verdad? Por la cantidad de memes que salen. Así que eso no es una pequeña, a una pequeña escala es que se abordan estos temas, ¿verdad? Se centra en ese tipo de interacciones pequeñas, porque de ahí donde van surgiendo los grandes procesos culturales. ¿Verdad? Así que si queremos analizar un problema de estos, hay que analizarlo primero a partir de las redes sociales, que creo que es un lugar de partida muy importante. Y después para ver el impacto social que tiene, claramente en la parte social, legislativa, económica, ¿verdad? Religiosa, eh, a nivel de doctrinas específicamente también, ¿verdad? Es importante verlo. De hecho, aquí traté de sintetizar la mayoría de grupitos más polémicos de hoy en día, ¿verdad? Ahí están los símbolos de cada uno de ellos. Bien, veamos ahora un poquito sobre las teorías políticas, económicas y culturales. El primer gran sistema, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre el tema anterior? Antes de ver las teorías políticas, ¿algún comentario u opinión sobre lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, yo solo quiero saber cuál es el signo que tiene como que un anchito y un clavo. Eso sí, nunca supe qué era. Ganchito y clavo. Ah, ¿te refieres a esta de la bandera roja? ¿Sí? Es del Partido Comunista. Eh, Es la bandera del Partido Comunista. Fue el símbolo de la URSS, ah, de la Unión Soviética. ok, listo. Y el que está a Ahora la ya par sé es de qué los es. libertarios, que dice no me pisotees. Los libertarios son este tipo de personas que quieren tener, bueno, total libertad, que le respeten su proyecto de vida, así como ellos van a respetar el proyecto de vida de los demás, ¿verdad? Así que el lema de ellos es una serpiente dispuesta a morder si se meten con ella, ¿verdad? Pero está ahí sentada, no está con la intención de perseguir a nadie. Está estática, pero con la ganas de morder a quien se meta con ella. Por eso el lema, no me pises o no me pisotees. Bien, Ok, gracias. prosiguiendo. Y el de la mano y la rosita son los socialistas, ¿verdad? Ellos son los socialistas. Sobre el tema de la teoría política, económica y cultural. Veamos primero el tema del marxismo. Una pequeña biografía muy cortita de Carlos Marx, ¿verdad? Carlos Marx comienza eh, a, a partir de una lucha social. Él es un hombre que, pues seguramente vio el proceso industrial de su país, de cómo la gente obrera trabajaba largas horas y sus pagos, sus salarios eran una miseria en comparación a la riqueza que quedaba en el sistema capitalista. Así que movido por una situación de carácter social, así que hay que decir que el marxismo surgió por un socialismo, con una actitud socialista, él pretende generar un cambio y se da cuenta que la única manera de poder generarlo no es solamente a través de sindicatos, que fue el primer intento. El problema es que los sindicatos fácilmente eran apagados por las fuerzas incluso del señor industrial. Por lo cual, la segunda gran idea que se le ocurre, junto con Friedrich Engels, es fundar un partido de trabajadores. La famosa, primero, una gran organización internacional de trabajadores llamada la AIT, que es la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero al ver que tampoco funciona tan bien ni con la primera internacional ni con la segunda internacional que logran hacer, pues básicamente el mayor cometido del marxismo va a ser fundar un partido socialista, un partido primero también comunista, que quizá en su forma más radical es un comunismo, en su forma más, diríamos, moderada sería un socialismo, pero siempre un partido que llegara obviamente a poner al proletariado, a la gente de la prole, es decir, a los trabajadores y obreros, al frente de la política, porque ahí sí podrían llegar a existir los cambios sustanciales
que él pretendía efectuar para poder lograr este beneficio social de los mismos obreros. Entonces, Karl Marx, considerado también el padre de la sociología moderna, por algunos, aunque claramente ya hemos visto que es Augusto Comte, pero por lo menos de la sociología moderna sí, porque claramente él intenta hacer una gran reflexión sobre el acontecer, primero del problema industrial, el problema obrero, ¿verdad? El tema del poder político, el poder económico, que son análisis que él llega a realizar tanto en su obra Das Kapital o El Capital y el manifiesto que redacta junto con Friedrich Engels, que es el manifiesto comunista. Se convirtió en un demócrata radical, es decir, en un comunista. ¿Verdad? La democracia radical es eso. Es creer que el pueblo debe tener todo el poder absoluto. Eso es comunismo. Y por tanto el Estado debe ser un Estado, ¿verdad? De todo el pueblo. ¿Verdad? Eso es también comunismo. ¿Cuándo es socialismo? Cuando el gobierno, siempre aún cuando lleve a la fuerza trabajadora al poder, respetan de alguna manera parte de las leyes, quieren, cuando mucho, ser una especie de democracia representativa siempre a favor del pueblo obrero, pero no tienen el control absoluto, solamente un pequeño control, ¿verdad? Hay todavía un poquito, diríamos, de libertad económica dentro del sistema socialista, que es lo que actualmente estamos viviendo en Honduras, ¿verdad? O estamos empezando a vivir en Honduras con el gobierno de doña Xiomara. Todavía tenemos un poco de libertad, pero poco a poco, si se fijan, no sé si lo han notado, poco a poco la inversión extranjera se está yendo del país. Ahorita acaban de estar poniendo en jaque a la empresa Hetman Alas. Ya hay una empresa internacional, no recuerdo cuál, pero que hace 2 días salió noticia de que otra empresa se fue del país. Es decir, ya los inversionistas empiezan a quitar su poder económico en el país y la inversión económica. ¿Por qué? Porque ya no están sintiendo la seguridad social, no están sintiendo la estabilidad política necesaria para poder proseguir, ¿verdad? Sin tener el temor de que el día de mañana, si se le penan los cables a la presidencia, ¿verdad? Quitarle obviamente todas las potestades y bienes y embargar todo. Entonces, antes de que ocurran esos problemas que ya se han dado en el pasado en otros países, como Venezuela, se están yendo, ¿verdad? Y rescatando todo lo que pueden económicamente antes de caer, junto con el Estado mismo. Entonces, son muy astutos en ese sentido. El marxismo, su fundador es Karl Marx, Friedrich Engels, ¿verdad? De 1820 al 95, Engels, y del 1818 al 83, Karl Marx. Ellos lo que intentan crear también es una nueva concepción de lo que es el hombre y su trabajo, de lo que es la sociedad y su historia, ¿verdad? Y lo intentan hacer basándose en el análisis de los sistemas de producción. Es decir, así como mirábamos al inicio en Historia de Honduras, los que llevan historia conmigo, cuando mirábamos el tema del socialismo, perdón, del materialismo histórico, cómo para ellos la historia va cambiando a partir de los diferentes sistemas de producción, que eso es lo que ellos intentan defender. Algunas ideas iniciales de Marx. Con Engels pretendían hacer un socialismo científico. Se critica la sistemática, ¿verdad? Perdón, hace una crítica sistemática sobre el orden establecido, específicamente el orden capitalista. El único camino es la fuerza de la revolución para ellos. De hecho, desde Marx hasta la actualidad, todos los gobiernos y partidos y movimientos socialistas siempre hablan y tienen esa palabra en la boca. Revolución, revolución constante. De hecho, al parecer, no sé dónde estuvo ahorita Mel Zelaya. ¿Dónde que estuvo? No sé, recuerdo que recientemente Mel Zelaya hizo un viaje y nos confirmaba alguien de Washington que es, ¿cómo se llama? Pedro, me escapa el nombre de él. Se me escapa el nombre de Pedrito, el apellido, Pedro Molina, no, no es Pedro Molina. Pedro, se me escapa el nombre de Pedro. Bueno, pero hay un chico que vive, que es amigo nuestro, que vive en Washington y dice que prácticamente de lo que fue a hablar a esa reunión, Mersalaya, es siempre del tema de la revolución. O sea, solamente ese tema, ese que tienen en la boca. Entonces, desgraciadamente ellos siguen todavía trasnochados bajo ese sueño utópico de política vieja, ¿verdad? Se llama, quiero ver si ando buscando el nombre del joven que nos contaba esto, de este amigo del chat de política. Se me escapa el nombre de él. Hace rato que participó en el chat. Que ahorita está dormido, me imagino yo. No recuerdo bien el nombre de él. Ah, 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 a ver, lo logro encontrar. Que ahorita tienen un tema. Miren, que ahorita, no me están preguntando, pero ahorita tienen tremendo debate porque llevan más de 500 mensajes en el chat. Para que tengan idea de la actividad que hay en ese chat constante, ¿verdad? Yo me pierdo los debates por estar en clase. En vacaciones me daré gusto.
eh, Pedro Ríos, se llama él, Pedro Ríos. Pues nos dice que no deja de hablar de lo mismo, de los 12 años, del gobierno de Juan Orlando, de la revolución, no cambian de discurso, permanecen firmes en esa idea, ¿verdad? Porque en vez de agarrar el toro por los cuernos de la política hondureña, hacer lo que tienen que hacer como gobernantes del país, ¿verdad? Siguen echándole la culpa al pasado. Es un problema tremendo, lo de la ideología socialista. No avanza porque sigue todavía enfrascada en el pasado, ¿verdad? Como decían durante el tema de la, ¿cómo se llama? Apenas ganaron la presidencia con Xiomara, ¿verdad? Sonaba en las redes sociales una frase, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido, porque son, y se ganan obviamente este título de verdaderos resentidos sociales, porque no logran gobernar políticamente porque siguen todavía pensando en los 12 años de gobierno anterior, ¿verdad? Echándole la culpa al gobierno anterior y en vez de tomar obviamente las cartas en el asunto, ¿verdad? Y tomar las riendas del país como tiene que ser, ¿verdad? Y con eso van justificando también, diríamos, ¿verdad? Y disculpen la palabra, pero justifican su mediocridad, su ineptitud para gobernar. Entonces, ese es un problema tremendo. El objetivo del marxismo es acabar con la burguesía. Redactan el Manifiesto Comunista 1848 y la obra El Capital del 67. ¿Verdad? Aparece la obra de Carlos Marx. Partiendo de la doctrina de Marx, hay un tema principal en la doctrina de Marx que es importante señalar, el tema de la plusvalía. Marx dice lo siguiente, o sea, ¿qué es la plusvalía? Entendamos, por ejemplo, cuando alguien tiene una empresa, es el capitalista, si él la funda, si él pone el capital y la inversión. Los obreros, obviamente, son los que trabajan en la empresa. De la ganancia o de la utilidad de las operaciones sale el dinero para repartirlo entre el señor empresario, ¿verdad? El capitalista o industrial y el obrero. Entonces, la lógica nos dice que de esa ganancia tendría que repartirse equitativamente entre el señor empresario y el obrero. Sin embargo, aunque esa es la lógica de la ganancia, no ocurre así y es lo que Marx logra desenmascarar, ¿verdad? Que claramente la plusvalía, que es la ganancia de la utilidad que le queda al capitalista, que por cierto, él ya recuperó sus costos de producción. O sea, lo que él metió para producir ya lo recuperó. Es justo también que gane por ello. El problema es que no reparte ni siquiera equitativamente la riqueza, sino lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? De todas las ganancias, el sueldazo, lo lógico que sería que él fuera consciente de decir, bueno, mis trabajadores son los que más ponen empeño, esfuerzo, se desgastan, se desvelan, ¿verdad? Tienen que sostener a una familia que vive en situación muy precaria. Voy a ayudarles, voy a repartirles a ellos el 70% de la utilidad y yo me voy a quedar con un 30%. Eso sería la lógica de un gobierno, perdón, de un sistema industrial justo, diríamos. Que diga, yo me quedo con poquito, pero suficiente para poder ir sobreviviendo y les ayudo a ellos también a salir de su situación. Pero no, lo que ocurre es que el señor empresario se queda con la mayor cantidad de la plusvalía y del poquito porcentaje que queda lo reparte entre los empleados. Esta es la crítica que hace Marx alrededor de la plusvalía, que es la razón por la cual nuestro trabajo es arduo, pero mal pagado. Y por tanto, no se logra tener el nivel de vida que tienen otros países. Miren qué situación más irónica. Aquí en Honduras se producen prácticamente casi las mismas cosas que en otros países de libre mercado. Pero hay países, incluso latinoamericanos, donde ganan mucho mejor que en Honduras. Eh, y que no se logra el nivel de vida que tienen en esos países. No digamos si comparamos el capitalismo hondureño con el capitalismo de países del viejo mundo. Eh, Claramente la diferencia es abismal. Solo para que tengan una idea, a nivel de lugares como Noruega, Alemania, Dinamarca, entiendo que el salario mínimo de estos países anda rondando entre 90.000 a 120.000 lempiras. O sea, imagínense ustedes, si fueran 100.000, imagínense ustedes un sueldo de 100.000 para cada ciudadano que trabaja en un país. Ese es el nivel de poder adquisitivo de estos países. Sin embargo, aquí en Honduras no es igual, ¿verdad? Claramente no es igual. Aquí ganamos 12.000 a 15.000 empiras, el dinero que se gana, ¿verdad? Y la canasta básica anda por los 17. O sea que ni siquiera alcanzamos a pagar la canasta básica, mucho menos que nos sobre para vacaciones o para lujos o para darnos el gusto de ir al cine, siquiera. No nos alcanza el dinero que ganamos en este país porque la canasta básica es altísima.
Entonces, claramente, con una plusvalía así de corrupta como la que Marx desenmascara, en países como el nuestro, nunca vamos a salir adelante, ¿verdad? Hasta que el empresario nos diga, me voy a, me voy a mochar un poquito más y le voy a dar un poquito más de la ganancia a mis empleados. Les voy a dar un salario más digno, ¿verdad? Y yo me quedo con un poco, ¿verdad? Que de cada, digamos, si fuera un empresario que gana más de 100.000 empiras por operaciones, pues de cada 100.000 empiras que dijera él, me quedo con 30 y reparto 70.000, ¿verdad? Entre mis 5 empleados, ¿verdad? Le tocaría un buen sueldo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Además de lo justo que hay que pagar. Es decir, intentaría, bueno, no sé cómo sale el cálculo ahí, yo creo que saldría muy poco en realidad todavía. Eh, pero aquí hay empresarios en este país que están ganando arriba de los 500.000 empiras mensuales por operaciones, ¿verdad? Que se forran hasta con 3 4 millones anuales en operaciones. Y al pueblo que trabaja con él no le da, obviamente, el ingreso adecuado. No se le paga lo justo, ¿verdad? Que es obviamente lo que realmente los mismos sindicatos y grupos obreros de Honduras reclaman cada 1 de mayo, cada 1 de mayo. Entonces, claramente, eso es parte de la primera lucha que él hace, ¿verdad? Algunos aspectos para entender lo que es el marxismo. Algunos cambios que se van a dar en Europa en el siglo XIX. Primero, hay una reacción conservadora al tema del poder político, al tema del poder económico, a la libertad misma. Claramente se vuelven un grupo poderoso, ¿verdad? Que van a controlar incluso el tema político de los países. Ante esta reacción a la conservadora, van a aparecer algunas revoluciones obreras de 1830, 1848 contra este sistema, que se volvió prácticamente un capitalismo salvaje. La Gran Comuna de París de 1870, que intenta reivindicar los derechos obreros también, como la primera Gran Internacional, la famosa Asociación Internacional de Trabajadores de 1864 a 1872, que intentan obviamente lograr un acuerdo a nivel europeo, ¿verdad?, del problema obrero. Después una segunda internacional de 1889 a 1914, o sea que hay una organización obrera en esta época del siglo XIX que va a ir volviendo cada vez más sólida la sociedad, la sociedad obrera y la misma sociedad civil. Hay una preeminencia, por tanto, de lo social a partir del año 1800, una reacción a aquel capitalismo salvaje que mencionábamos con Max Weber. Y esto despierta, obviamente, grupos que se organizan en primeros sindicatos, después en partidos políticos, hasta lograr incluso algunas revoluciones. Aparece entonces una organización de la sociedad civil, se llega a reflexionar sobre los problemas sociales, cuál era la raíz del problema. Se coincide con Marx de que el problema es este tipo de abuso de parte de los empresarios industriales. Aparecen los famosos marxistas utópicos, que van a ser herederos del humanismo de los ilustrados, evolucionistas y cooperacionistas, como en el caso de Estados Unidos, Robert Owen, que es uno de los utópicos más populares. Ya les platicaré por qué específicamente. El caso de Robert Owen es un caso por el cual logramos entender por qué el socialismo, aunque aparece con esta bandera de la justicia social, no logran su cometido por el nivel de organización, y mucho menos el comunismo. El comunismo no va a poder lograr jamás el éxito porque ya con el experimento que hizo Robert Owen se demostró que no funciona. Ya vamos a ver por qué no funciona específicamente. Aquí aparece una fotografía de New Harmony. New Harmony es un terreno que compraría Robert Owen, que es uno de los famosos utópicos que intentaron implementar el sueño socialista en una especie de comuna, pero no le va a funcionar el proyecto, ya veremos por qué. Robert Owen nace en 1771, muere en 1858, va a intentar generar un sistema cooperacionista, también el marxista, ¿verdad? Además del experimento que hace Owen, también aparecen las cooperativas. El experimento de New Harmony fue un intento cooperativista donde querían llevar a toda la gente a vivir en una sola comunidad, donde cada uno trabajara y todos colaboraran y vivieran sin clases sociales. Ese fue el experimento que hicieron en Indiana. No le va a funcionar, ya vamos a ver específicamente las razones del por qué. ¿Y qué lograron implementar para lograr esa supuesta sociedad sin clases? ¿Qué es lo que habría que hacer en un gobierno como el nuestro si quisiéramos ser muy comunistas o muy socialistas? Sobre todo comunistas. Robert Dale Owen se llama él. Miren cómo él apunta al tema del cooperativismo. Dice todos los esquemas cooperativos. Este es un Robert Owen ya convencido de que no va a funcionar. Dice todos los esquemas cooperativos que otorgan
igual remuneración al hábil y al laborioso como al ignorante y al holgazán, construirán su propio hundimiento, pues a través de este injusto plan deben por necesidad eliminarse los primeros miembros valiosos y mantenerse únicamente los imprevisores, inexpertos y mezquinos. O sea, un Robert Owen se da cuenta tardíamente, después de todo este experimento, de que no funciona en una sociedad cooperativista que da igual a todos. O sea, la igualdad social, la supuesta justicia social que lleva a darle a todos lo justo, lo necesario, es una utopía que al menos por el mundo en que vivimos actualmente no es posible. Podría funcionar en sociedades pequeñas como cuando funcionó, por ejemplo, en la primera comunidad cristiana. Cuando uno lee Hechos capítulo 2 del 42 al 47, uno mira cómo los primeros cristianos se mantenían en comunidad, vendían todo lo que tienen y lo daban en común y repartían según la necesidad de cada uno, pero eran un grupo pequeño y por eso funcionaba en grupos pequeños. Pero hay en grupos más grandes, como el que quiso hacer él, también en algunos lugares de Europa se hicieron las famosas falanges, ¿verdad? Y las falanquetas, que son pequeñas comunas también europeas, que se van a implementar sobre todo en Inglaterra, no van a funcionar tampoco, ¿verdad? Porque claramente en una especie de idea de comunismo exagerado, ¿verdad? Yo intento darle a todos lo mismo. Les doy el mismo tipo de comida, vestimenta y oportunidad de trabajo. Pero el problema es que en una sociedad así, no todos están dispuestos a trabajar arduamente. No todos están dispuestos a, pues, sudar la gota del trabajador, del obrero. Algunos quieren dedicarse solamente a la parte intelectual de la comunidad, a la parte quizá artística de la comunidad, y no quieren ponerle al trabajo agrícola, al trabajo duro, que también es un trabajo fuerte que hay que realizar para mantener la comunidad. Entonces, ese es un primer problema que tenemos, la diversidad de intereses que hay. Que hay gente que quiere ser feliz, estoy trabajando en la parte agrícola. Quiero ser feliz pintando, quiero ser feliz cantando, quiero ser feliz como Shakira, ¿verdad? Facturando, ¿verdad? Porque realmente algunos no quieren trabajar arduamente como hacen nuestros campesinos, que están día a día, sol a sol, cultivando la tierra para sacar el producto que alimenta a toda la sociedad. Nadie quiere trabajar en eso. Y en una verdadera comuna necesitamos que todos también sean obreros en la parte agrícola y ganadera para poder sostener la comunidad. Esa es la primera razón por la cual no se logra sostener el sistema comunista, porque unos trabajan más, otros trabajan menos. Y los que trabajan más, que quieren ser honestos con el sistema, se van a terminar quejando tarde o temprano del por qué a otros le dan lo mismo, por qué a este le dieron camisa y vestido, ropa, si yo también trabajé duro y él no trabajó nada. A él deberían de darle menos. ¿Por qué le dan lo mismo que a mí? Que no se esforzó igual que yo. Entonces empiezan esos problemas a nivel social, los reclamos de los que trabajan más con respecto a los que trabajan menos. Y esta idea no es tan novedosa, si es que la vivimos incluso a nivel de los grupos estudiantiles, cuando hacemos proyectos, cuando les ha tocado hacer un proyecto que presentar en un aula de clase, seguramente las habrán repartido en grupos. Pues hay algunos que trabajan más, otros trabajan menos. Y los que trabajaron más terminan siempre, a veces incluso quemando a los compañeros, diciéndole, mire, teacher, aquí en el informe le ponemos quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron para que usted lo califique. Pero yo he tenido estudiantes que me han dicho, licenciado, yo quiero informarle como coordinador de grupo que tal estudiante no trabajó, que solo llegó un día, ¿verdad? Y las siguientes reuniones no se quiso reunir, que nos pasaba ocupado, que no tenía tiempo. O sea que terminan quejándose los trabajadores de la haraganencia de los demás miembros. Y eso que ocurre a nivel estudiantil se vive a nivel social dentro del comunismo, dentro de un socialismo también. Entonces veamos lo que pasó. Vamos a leer un poquito sobre lo que las ideas novedosas, entre comillas, que se le ocurrieron a Robert Owen y a su hijo también, que va a estar al frente de esa situación, aunque su hijo estaba un poco más, ¿cómo se puede decir?, rebelde a la idea. Él ya como que estaba convencido de que la meta de su padre no la iba a lograr. Veamos un poquito qué fue lo que intentó. Aquí aparece un libro que se llama La Nueva Moral, ¿verdad? De el sistema racional perdón, el sistema racional de una sociedad, escrita por Robert Owen en Londres. Entonces, vean lo que pasa a nivel de la comunidad. Una colonia socialista es lo que intenta fundar él en New Harmony. Lo primero que él hace, en contraposición a otros pensadores, tuvo el valor de poner sus ideas a prueba. Es decir, Marx nunca gobernó, Marx nunca tuvo un poder político en sus manos. Engels tampoco. Pero ellos creían fervientemente que su sistema así iba a funcionar.
¿sí? Incluso hemos tenido gobernantes de partidos socialistas que aún después de estar 4 años en el gobierno, siguen creyendo que el socialismo puede funcionar cuando no lograron el éxito en esos 4 años. Llegan al descaro de incluso que cuando el sistema de ellos falla y pierden la siguiente contienda electoral y les achacan que dónde estuvo el gran proyecto socialista, se atreven a decir, no, es que nunca logramos implementarlo, no, es que nunca logró funcionar. O sea, durante todo el tiempo de la parte electoral y la parte de los primeros años de gobierno, se llenaban la boca, que el socialismo aquí, que el socialismo allá. Pero después cuando termina el periodo de gobierno sin que hayan logrado ni una tan sola promesa cumplida, como llevamos ahorita 2 años ya con doña Xiomara y seguimos esperando la supuesta promesa que ella cumplió, que ella supuestamente va a cumplir, estamos hoy esperando, ¿verdad? A ver si en el tercer año despierta. Pasan los años, el sistema no cumple con su cometido y después cuando terminan los 4 años, ¿qué van a decir? No, una de dos cosas van a decir. O es que nunca logramos implementar bien el sistema socialista por la oposición. ¿Ok? Primera excusa con la cual siempre se libran y se lavan las manos. La vieja confiable, la oposición tuvieron la culpa. La segunda vieja confiable es que ocupamos más tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ir a una asamblea constituyente para cambiar la constitución y cumplir con otros 4 años. En 4 años más si lo logramos cumplir. Así dijo Chávez después de su primera contienda. En la primera contienda electoral le preguntó Jorge Ramos a Chávez si se iba a quedar más tiempo en el poder, dado que su partido era tipo socialista. Y le dice no, nosotros somos demócratas, nosotros vamos a respetar la voluntad del pueblo, decía Chávez. Y nos vamos a quedar 4 años nada más y después nos vamos a ir del poder, porque es la voluntad popular. Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular. Mentira, ¿verdad? Hizo cambiar la constitución, se hizo reelegir y quedó de presidente no por una, ni por dos, por 3 contiendas electorales. Y ya iba por la cuarta, si no se enferma de cáncer, iba por la cuarta. Porque realmente no tienen parada, no tienen límite con el hambre de poder. Y mientras tanto, el sistema socialista, bueno, Fidel Castro estuvo más de 30 y pico de años en el gobierno, 36 años creo que estuvo en el gobierno de Cuba, y Cuba sigue igual de pobre, ¿verdad? Sí, todo el mundo tiene trabajo, sí. Todo el mundo tiene escuela, sí. Todo el mundo tiene salud, sí. Pero los sueños están rotos. Nadie tiene derecho a soñar ahí. Quien quiera soñar se tiene que ir del país para lograr tener más de lo que realmente su espíritu le pide. Si yo quiero ser un empresario, fundar una empresa, comprarme uno o dos automóviles o tener una o dos casas, no puedo en un sistema socialista. No me lo permite el gobierno. Miren la gran noticia que nos dieron recientemente, que más de 262 creo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? 262. Bueno, más de 100, digamos. Más de 100 deportistas, por no exagerar, más de 100 deportistas cubanos, siempre que salen de Cuba a viajar a otro país para competir, se le pierden a la comisión, se escapan, se quedan a vivir a escondidas en el país que visitaron. No quieren volver a Cuba, no quieren volver a su supuesto paraíso socialista, porque saben que no les va a ir bien. Saben el nivel de opresión que tienen esos países. Entonces, obviamente, Owen no quería dejar esto en la pura utopía, sino quería aterrizar en una práctica. Así que tomó el mayor riesgo, que es meter toda la fortuna de su familia para comprar un terrenito en Virginia, ¿verdad? Y fundar ahí la famosa New Harmony, la nueva armonía. Y compró obviamente la comunidad, pero en Indiana fue que compró, para empezar lo que sería pues su más gran experimento socialista de la historia. ¿Verdad? El experimento va a terminar, miren, comenzó en 1825 y terminó en 1826. No duró ni 2 años el proyecto. No duró ni siquiera 2 años. No soportaron vivir así. Por 2 añitos, lo más que soportaron. 2 años. Porque se dio cuenta, y su hijo también se dio cuenta desde mucho tiempo antes, que el sistema no iba a funcionar. ¿Qué implementó él en New Harmony? Aquí podemos ver el letrero de New Harmony. Dice en el letrero, está traducido a la par, la ubicación de dos intentos de vida comunitaria, los armonistas o los harmonists del reverendo George Rapp. Luego el reverendo George Rapp le va a ceder la potestad a Rowan para quedarse con los famosos Owenitas bajo el filántropo Robert Owen. Así que estuvieron desde 1814 con el reverendo y Owen quiso hacer en el mismo lugar donde estaba este reverendo, quiso aprovechar parte de la población para comenzar su proyecto durante el 25 al 26, ¿verdad? Y solamente ese tiempo duró al final.
Y dice, New Harmony siguió siendo un importante centro cultural, ¿verdad? Porque fue lo único para lo que funcionó, para la parte cultural, pero la parte obrera y agrícola no funcionó. Para la parte del trabajo duro no funcionó. Para la parte artística, la parte literaria, la parte sociológica y la parte de los historiadores y antropólogos que llegaron ahí, ¿verdad? A revisar el experimento, para eso sí funcionó. De hecho, hoy en día New Harmony es una localidad, todavía está siendo habitada por mucha gente, pero ya dependiente del gobierno, no de su propia comuna. Un nuevo orden moral, lo que quería fundar prácticamente Robert Owen, una sociedad realmente con un nuevo mundo moral, que sí, con reglas propias, donde no hubiese clases, donde no hubiese clases sociales, donde no hubiese alguien al frente o encima de otros, ¿verdad? ¿Fue posible lograr eso? Veamos si lo logró. Aquí aparece un lema en inglés: si no podemos reconciliar todas las opiniones, permítasenos unir los corazones. Ay, qué bonito suena. Suena muy, muy utópico, muy bonito, ¿verdad? Unir los corazones. El problema es que no lo logran, no lo van a lograr, porque claramente, así como está la sociedad de corrupta, llena de tantos pecados, diríamos desde el punto de vista cristiano, no logran el mismo objetivo que los cristianos. Los cristianos sí pudieron vivir una verdadera comunidad. Durante mucho tiempo vivieron en comunidad. Y aún hoy en día, a pesar de las diferencias que tenemos de vivir en diferentes localidades, se trata de vivir un poco en comunidad. Y cuando alguien de repente pasa enfermo, ahí van los hermanitos de la iglesia a visitarlo. ¿Verdad? Se trata de acompañar siempre incluso al enfermo, al presidiario. Entonces, se sigue todavía viviendo un poco esa unidad comunitaria. Pero veamos, el día de mañana vamos a ver qué pasó con el experimento de New Harmony. Vamos al aula virtual, jóvenes, para colocar la asistencia cotidiana. Ya les enseño la asistencia. Vamos a ver acá. La palabra final para cerrar la sesión del día de hoy es la palabra bravura. Bravura. Ahí nos vamos a quedar. Pasen una feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Cualquier duda que tengan, pues pueden preguntar. Si no, mañana la respondo con tranquilidad. Buen provecho a todos los que van a ir a comer ahorita. Buenas noches, Buenas Buenas noches. Nos noches. vemos.